hay varios tipos de ayudas humanitarias, varias fases o varias etapas. Vivíamos muy bien, gracias a Dios, hasta que empezaron a entrar las AUC. La atención directa a los hogares víctimas de desplazamiento forzado se hace una vez el municipio nos solicita la complementariedad. La atención a las víctimas y experiencias territoriales de atención humanitaria en el municipio de Caucasia, Antioquia. Si bien el Estado colombiano ha dispuesto de toda una legislación enfocada a la atención a las víctimas del conflicto armado, desde que la Honorable Corte Constitucional se pronunció en sentencia 025 de 2004, esa atención no dejaba satisfechas las expectativas de quienes eran afectados directos por la violencia en Colombia. En mi vida anteriormente estábamos restablecidos en una vereda llamada Las Conchas, La Concepción. Eso pertenece al municipio de Nechí. Ahí me crié junto con mis hermanos, mi familia, mis papás. Luego de ahí, por obvias razones, tuvimos que salir con las manos vacías, sin nada de lo que teníamos. Fue la primera vez que salimos de una parte así, de esa forma. Para la primera década de 2000, el Bajo Cauca y en especial el municipio de Caucasia, Antioquia, fue receptora de miles de familias enteras afectadas por el desplazamiento forzado, por los hechos de violencia manifiestos en el sector del Nudo de Paramillo, la serranía de San Lucas, el sur de Bolívar y los mismos municipios que integran la subregión del Bajo Cauca antioqueño. En esa vereda lo teníamos todo, digamos que así pues como personas humildes vivíamos bien. Teníamos nuestra comida, mi papá se dedicaba a la minería, a la agricultura, mi mamá hacía cosas para vender, galletas, panes, trabajaba también constantemente. De esa manera pues nos educaron, nos dieron estudio. Crecimos con mis hermanos y sí, vivíamos bien, a pesar de humildes, pero bien. Mi familia estaba constituida por 5 hermanos en ese entonces. Somos 6. Pero la hermana mayor se había ido para Venezuela. Habíamos quedado mi hermano mayor y los 4 que seguíamos. Hechos del desplazamiento. El caso de una víctima, Ana Julia Correa. El más reciente informe de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, mantiene a Colombia en el primer país con desplazamiento interno, con más de 7.400.000 víctimas de esta problemática. El municipio de Caucasia, Antioquia, es hoy uno de los centros urbanos de Antioquia y Colombia, proporcionalmente con más población recibida y víctimas del flagelo del desplazamiento forzado. Bueno, nosotros llegamos aquí a Caucasia con el fin de buscar una mejor vida. Nadie nos dio información de nada. Como encontramos ese apoyo pues moral, pues no, tampoco hicimos lo posible por ir a la alcaldía o en ese entonces no existía la Casa de la Justicia, pero sí había personería. Nos comentaron de alguien que tenía una asociación y empezamos a asistir a esa asociación constantemente
todos los domingos. Con el pasar del tiempo nos dirigimos hacia una vereda llamada El Pisingo. En esa vereda nos enteramos de que mi hermano había muerto en manos de alias Marlon y alias María Bonita. Entonces quisimos salir a averiguar, a ver pues más o menos en dónde lo habían dejado, o en qué parte pues si podíamos darle cristiana sepultura, pero nos amenazaron rotundamente y no nos dejaron de entrar al lugar donde él estaba. Viendo eso, nos volvimos hacia la parte donde nos habíamos de Puerto Claver para adentro. Allá empezamos una vida nuevamente y pasó lo mismo. Nos tuvimos que salir corriendo por la FARC. Allá está el Frente 47 de la FARC. Cuando llegamos aquí a Caucasia, lo primero que hicimos fue preguntar en dónde podíamos hacer una declaración por desplazamiento forzado. Nos dijeron que en la personería. Yo me presenté el 10 de julio del 2006 a la personería y declaré. Hice la declaración por desplazamiento. Metí pues las personas que estábamos afectadas, pero no nos dieron ayuda inmediata. La personería municipal es calificada como la puerta de entrada de las víctimas del conflicto armado a la institucionalidad. Cuando entonces llega un caso a la personería de desplazamiento forzado, en virtud de ejercitar la atención, la personería entonces lo que hace es informar y orientar a la víctima de desplazamiento en cuanto a los derechos que le asisten por ese hecho victimizante. Bueno, estuvimos en la Secretaría de Desarrollo Territorial, ya que el señor personero no supo qué contestar ni pues qué decirme a la situación mía. No me dijo qué puertas tocar ni a dónde me iba a dirigir. El señor Eder Cordero, con una asociación de 200 y pico de personas, tampoco fue capaz de decirme qué era lo que realmente debía hacer en el momento. Ya viendo eso, me dirigí a la Oficina de Desarrollo Territorial en el momento que quedaba en la Casa de la Cultura. La señora me dijo que había que declarar nuevamente. Yo le dije a ella que para declarar nuevamente, que eso tendría, mejor dicho, muchas cosas. Entonces ella me dijo, bueno, entonces, si no vas a declarar nuevamente, coloca una tutela. Hay eventos en que el desplazamiento después de la valoración no es incluido. Entonces nosotros, cuando la persona viene con la resolución, con el acto administrativo en el cual se resolvió no incluirlos en el registro único de víctimas, nosotros procedemos a hacerle un acompañamiento jurídico elaborando el recurso de reposición y en subsidio el de apelación para que se reconsidere la decisión de no inclusión, ¿cierto? También en ese mismo hecho de desplazamiento, en muchas ocasiones hay que hacerles derechos de petición por alguna otra circunstancia, porque no los han valorado, porque no les han contestado el recurso de reposición o apelación, o por cualquier otra circunstancia. Consecuentemente, cuando no se contesta ese recurso de petición, entonces también nos corresponde instaurar una acción de tutela, de tal forma que cuando el juez resuelve, falla amparar a ese peticionario, ordena a alguien cumplir con una tarea que no ha podido materializar, muchas veces las autoridades, las instituciones no cumplen una orden judicial, nuevamente la personería entra a hacer lo que se conoce como un incidente de desacato.
El caso de una ONG articulada a la atención de víctimas en el municipio de Caucasia, atención humanitaria a la población desplazada. La atención directa a los hogares víctimas de desplazamiento forzado se hace una vez el municipio nos solicita la complementariedad y nos remite los hogares que tenga para complementariedad. Nosotros nos trasladamos con nuestros contratistas a lugares que el municipio dispone y allá un proveedor nos hace llegar los kits de alimentación, de aseo, de hábitat, de cocina y hacemos entregas directas a los hogares que han sufrido el desplazamiento forzado. El caso de la personería y sumisión y acciones articuladas a la atención de víctimas en el municipio de Caucasia, atención humanitaria a la población desplazada. Y hay que establecer que hay varios tipos de ayudas humanitarias, varias fases o varias etapas, dependiendo la temporalidad. Entonces, ¿cuál es el rol que asume la personería en cada una de esas fases? Se llama ayuda humanitaria inmediata, aquella a la cual tiene derecho el desplazado cuando el hecho ocurrido, el hecho de desplazamiento ocurrió dentro de los 3 meses anteriores a la fecha de declaración, o sea, es un hecho reciente. Se entiende que la persona está recién desplazada, máximo que tenga 3 meses, ¿cierto? Entonces allí hablamos de ayuda humanitaria inmediata y está a cargo de la entidad territorial, en este caso del municipio de Caucasia. Hoy, las víctimas del Bajo Cauca antioqueño tienen mejor atención humanitaria y psicosocial, más que antes. Bueno, para una persona que no esté totalmente preparada, es muy difícil conseguir un empleo que se gane siquiera un mínimo, porque acá en Caucasia pues no hay esa parte pues donde uno diga que voy a ir a trabajar y me voy a ganar lo suficiente para sostener a mi familia, no. El Estado no me quiso seguir mandando más porque vivo en una mansión, porque ya yo económicamente estoy bien. La parte donde vivo pues no es la más bonita que digamos, no es lo que el Estado debería darle a un desplazado. Buscando la manera de no pagar más arriendo porque me enfermé y me puse bastante mal y ya no tenía forma de cómo ayudarle a mi marido, a mi esposo, a sobrellevar esa situación. Entonces, ¿qué me tocó? Irme a vivir a una parte donde no habían servicios públicos. Era una invasión que llevaba ya 3 años y que posiblemente pues la iban a sacar de ahí. De esa manera fue que conseguimos aquí donde vivimos. Gracias a Dios tenemos este lote y pues es lo único que hay, no hay más nada, solamente el lote. Pero gracias a Dios aquí vivimos y vivimos bien. No es lo que el Estado debería darle a un desplazado, porque obviamente se abrió una convocatoria de vivienda, me presenté, me la rechazaron y de ahí en adelante había una pequeña convocatoria para 280 lotes que quedaron, pues porque la convocatoria se abrió por 1000 viviendas. Esa convocatoria en Caucasia nunca se abrió, no sabemos qué pasó con eso. Y pues la esperanza de tener una vivienda digna, como lo dice la Constitución, pues como que bastante difícil. Actualmente, el caso de una ONG presente, articulada a la atención a las víctimas. Hoy, y gracias a la labor que han venido realizando diferentes instituciones que han hecho presencia en el municipio y la región, como IRD,
y especialmente la misión que realiza actualmente Global Internacional, podemos destacar grandes avances en materia de atención humanitaria a las víctimas del conflicto armado en Colombia, especialmente las que han sido afectadas por el desplazamiento forzado en la región. Además de nuestra complementariedad al municipio, también hacemos unas jornadas de acompañamiento psicosocial en las cuales orientamos a la víctima sobre sus derechos y sus deberes y cómo debe acceder a la oferta institucional que tiene el municipio para restablecer sus derechos en cuanto a educación, salud, registro, atención de las EPS. Eso lo hacemos nosotros y también le brindamos la asistencia técnica al enlace de víctima para que él posteriormente pueda hacerlo sin nuestro acompañamiento. El caso de la personería, articulada a la atención a las víctimas. También hemos hecho requerimiento para que se trabaje con mayor articulación. La ley 1448 habla del SNARIT, con ese al principio, que significa el Sistema Nacional de Reparación Integral de Víctimas. Es un sistema que involucra a muchas entidades. Entonces, esas entidades, para lograr la atención, la asistencia, la reparación, para lograr la justicia y la verdad de las víctimas, si está bien difícil porque la política pública de víctimas está un poco desfinanciada, si está difícil, mucho más difícil se hace si están desarticuladas. Es decir, aquí hay tareas que tienen que hacerse articuladamente porque muchas de estas entidades trabajan desarticuladamente y vienen repitiendo acciones, generando un desgaste y poca efectividad sobre, digamos, los beneficios y las asistencias que debe recibir la población víctima. Y en ese sentido hemos hecho un llamado para que ese trabajo de todas las instituciones que conforman el SNARIT pues trabajen más articuladamente a nivel local. Bueno, y en algunas ocasiones se ha logrado, falta mucho para eso, ¿sí? Entonces, la personalidad mantiene pues pendiente de este tipo de requerimientos, de acciones, para que el plan de acción territorial se pueda, digamos, ejecutar. La cooperación internacional y la interinstitucionalidad. El caso de una ONG presente, articulada a la atención a las víctimas. Los avances en atención a las víctimas del Bajo Cauca antioqueño también se deben al fortalecimiento de la capacidad institucional y la coordinación entre las entidades y las organizaciones sociales. Estos territorios, por ser unos territorios emblemáticos de conflicto, ha tenido la presencia de innumerables organizaciones internacionales, el mismo sistema de Naciones Unidas, USAID, anterior a nosotros y con un programa similar estuvo IRD, y ahora en estos 2 años ha estado Global Community. Global Community y el programa de fortalecimiento para brindar atención humanitaria inmediata y sensibilización para la prevención de la violencia basada en género, lo que ha hecho en estos 2 años es dejar capacidad instalada en lo técnico, en lo metodológico, en lo de equipamiento, para que los municipios tengan una adecuada atención a las víctimas, como también ha hecho mucha sensibilización sobre los deberes y derechos de las víctimas. O sea, hoy en día hay la suficiente capacidad para atender adecuadamente a las víctimas. Se conoce la ley, se conoce las posibilidades que tienen que tener los municipios para con esto, o sea, dejando de manera fiscal en los presupuestos establecidos unos valores acordes a las tendencias de lo que se va presentando en la región. Como conclusión, es innegable que en el nuevo modelo de atención, las instituciones del Estado en materia de atención de víctimas se encuentran concentradas, listas para la atención a todas las personas. Bueno, yo como víctima del desplazamiento forzado creo que tengo derechos, muchos derechos, a estudiar, a tener una vivienda digna, a
a tener una vida mejor, ya a que los hechos no se vuelvan pues a repetir. Con el problema de la invasión que hubo en La Trampa, y para yo obtener este lote, casi cito que los hechos se repiten y casi me toca irme de acá, pero gracias a Dios aquí estoy. Por el hecho de las políticas, aquí no se vive una política transparente, y la política que se vive es difícil y difícil de manejar. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas amenazan a uno y uno tiene que quedarse callado la boca y no decir nada porque ¿qué le toca? Entonces, del estado de Bogotá, de la unidad de víctimas, me hicieron una llamada y me dijeron que teníamos unos recursos de ingreso que teníamos que reclamar en el SENA. Muchas veces yo llamé, les puse mi situación, nunca me dieron respuesta. Me llamaban incluso de Bogotá, demorábamos hasta 2 horas hablando por teléfono y nunca me respondieron a mi pregunta, ¿por qué no tengo una vivienda si soy víctima de tantos años? Bueno, en mi condición como víctima del desplazamiento forzado, pues yo creo que a mí el Estado no me ha restablecido mis derechos, porque de igual manera pues no tengo una vivienda digna, primero que todo. Tengo una situación bastante caótica con el servicio de la salud. Estoy demasiado enferma, estoy muy enferma y no he podido. Tenía una cirugía urgente y no me la han organizado por el seguro. Yo creo que ese no sería pues el trato con una víctima. Con una víctima no sería el trato. En cuanto a la educación, estamos bastante lejos y el servicio de transporte es bastante difícil porque la situación económica pues no se presta. Pero gracias a Dios, aquí estamos y seguir adelante es lo único que queda. ¿Qué espero del Estado? Espero que se haga justicia, con la muerte de mi hermano, que se haga justicia de la manera en que podamos estar seguros, de que no volvamos a sentir el mismo miedo, de que tengamos una casa digna donde vivir, de que si la indemnización se va a dar, que se dé y que se dé de una manera justa. Pues en mi condición como víctima, para mí el perdón vale mucho. Ahorita lo decía, que el Estado no puede venir a comprar las mentes ni las conciencias de las personas con plata, porque la situación que vivió cada persona y la tristeza que sienten, pues eso no se repara con plata. Pero yo creo que con el perdón sí, porque el perdón es la base de la tranquilidad de la persona. Cuando usted perdona a alguien, el corazón se siente bien y una persona como tal se siente bien. Y bíblicamente lo es. Jehová dice que hay que perdonar. Bueno, por parte de mi familia, el perdón significaría mucho, porque es la paz interior que siente mi familia y que siento yo,
pero yo sí quisiera saber el porqué de todas las cosas, de todo lo que nos sucedió. No para nada malo, sino para saber y ponerme de frente a frente. Quisiera estar como cara a cara con esa persona y con los que asesinaron a mi hermano, con todas esas personas que estuvieron ahí durante ese hecho, los que permitieron pues que la situación llegara a tal extremo. Preguntarles eso, ¿por qué lo hicieron? ¿O para qué lo hicieron? Para cerrar, queda un interrogante. Entonces, hoy, ¿qué debe hacer Ana Julia Correa, víctima del desplazamiento forzado en el año 2004, para que se le restablezcan sus derechos?